tiempo. Y yo no cuento esto en todos lados, pero lo voy a contar aquí. No, con dos personas que lo quieran no cuento nada. Lo que tú estás viendo ahora mismo no es un hombre nada más, es una trayectoria. Es un sinnúmero de unciones que se han integrado en el tiempo, que han conectado en diferentes lugares con manos, con profecías, con tiempos de visitación directamente del cielo. Jesús se me apareció cuando yo tenía 4 años y medio. ¿Cómo usted se acuerda? ¿Cómo olvidarlo? Se encendió una luz en mi cuarto y yo pensaba que era mi mamá. Y cuando miro, yo no iba a escuela dominical. Mi papá no quería un hijo cristiano. Siempre me dijo que era lo peor que podía pasarle a él. Él me dijo que él quería un hombre que jugara billar, que bebiera cerveza, fumara cigarrillos y pudiera compartir con él en el séquito de sus amigos. Y un cristiano era horrible para él, que yo iba a salir homosexual, iba a salir farifo, funicularmente dificultuoso. Lo dejo ahí, ¿verdad? Ya usted entendió. Porque me miraron mal cuando dije eso. Iba a salir extraño, pero él quería un hombre. Mi papá siempre decía que los pastores eran todos unos pillos, unos engañadores. Ahora ha cambiado bastante. Ahora dice que son todos menos yo. Gloria al nombre de Jesús. Es un cambio, ¿no? Pero Jesús se me apareció, porque mi padre quería un impío, pero Jesús quería un apóstol, un pastor, un profeta, un maestro. Y se me metió en el cuarto y yo vi a ese Jesús que no estaba acostumbrado a ver, que nunca yo no iba a la escuela dominical, así que yo no había visto al Jesús de sandalias, con traje, con túnica blanca, que se veía más crema que nada, con pelo largo. El que se me metió en el cuarto brillaba como el sol y estaba vestido de ropas reales. Tenía traje de rey con gemas incrustadas una detrás de la otra. Sus sandalias no eran de cuero, se veían de oro, y su rostro no lo pude ver. Era el brillo, era el sol. Se acercó y me puso la mano encima y habló en un idioma que yo no pude entender. Pero ahora que tengo la edad que tengo, que sé que es mejor que 4 años y medio, puedo entender que aquel día lo que no hizo mi papá lo vino a hacer él por mí. Porque él quería mudar un tiempo, él quería mudar una edad. Y a los 4.5 comenzó un proceso. Hay cosas que han ocurrido en tu vida que tú piensas que no tienen sentido, pero ocurrieron por varias razones. Un enemigo tratando de evitar la mudanza de tu tiempo, y un Dios que está empujando las cosas a tu alrededor para que te encontraras con Él. Dios no empezó contigo cuando entraste por la puerta de una iglesia. Dios empezó contigo cuando saliste del vientre de tu madre. La diferencia de Daniel a ti es que Daniel vio al Dios que muda los tiempos, pero a ti te dieron la autoridad de mudarlos tú. No es sure. Yo estoy acostumbrado a ir a iglesias que tienen micrófono sure. Cuando nadie aplaude, yo lo miro y me aliento. Dice, sure. Sure, pastor, you're preaching well. Es verdad que lo escriben con H, pero anyways, yo lo creo. Daniel vive en otra época.
Él ve a Dios moviendo fichas. Nuevo Testamento, Jesús viene y dice: he aquí yo os doy potestad, he aquí yo les doy autoridad. La iglesia no está viviendo el tiempo en donde las cosas solo las mueve Dios. Tú tienes una autoridad en tu boca, tú tienes una autoridad en tu oración, tú tienes una autoridad en tu confesión. Porque Dios está buscando colaboradores. Yo no tengo el tiempo para entrar ahí, pero desde el principio Dios siempre ha gobernado con gente a su alrededor, déjame explicarlo de otra forma, con seres a su alrededor a quien Él les da autoridad para hacer cosas. Por eso cuando dice Jehová reina en la reunión de los dioses, dicen los eruditos que se habla de 70 vigilantes, y no tengo el tiempo para entrar ahí, en otro momento quizás lo pueda estudiar usted. Por eso es que cuando usted va al libro de Daniel dice: el decreto es por los vigilantes, no dice Dios. Dios siempre ha gobernado dando autoridad, siempre ha delegado autoridad. Dios no empezó a delegar autoridad en el Nuevo Testamento. La diferencia es que cuando le fallaron los ángeles que cayeron, Dios decidió agarrar lo más pequeño, lo más falto de sabiduría, lo que no tenía razón para poder tener nada. Y Dios dijo: lo que voy a hacer es que voy a humillar toda la creación, sabiendo que el que va a gobernar conmigo ahora es el que menos sabe. Y por eso lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a aún sabios que están fuera del mundo. Yo no sé si usted está aquí y lo que no servía para avergonzar a lo que servía, y decidió poner a unción, decidió poner la autoridad, decidió poner todo el poder que Él tenía en gente de carne y hueso. Es increíble. Es increíble. Y en el Antiguo Testamento lo que hizo fue entrenar gente para que entendieran el concepto. David se encuentra con Dios en 2 de Samuel, capítulo 5, y le dice en el verso 23: y consultando David a Jehová, él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Ves? Este es Dios permitiendo que un hombre tenga una victoria en la cual Dios es el que va a batallar, pero la victoria se la va a llevar David. Y yo quiero que entiendas algo: Dios está entrenando a David. Dios está haciendo algo diferente con David, porque David estaba acostumbrado a él tener que enfrentar las cosas antes de que Dios saliera al encuentro. Aquí es al revés. Ahora Dios va a mudar el tiempo. Dios, él se va a adelantar. Dios se va a mover primero y David se va a mover después. Cuando David se enfrenta contra Goliat, no fue Dios el que se movió primero. David fue donde el rey le dijo: yo voy a batallar. Dios no le dijo nada en ese momento. Dios no estaba hablando con David, pero él sabía que él podía ganarle al gigante. David no fue por voz de Dios. David fue porque había una oportunidad de comer a la mesa del rey, de casarse con la hija y de no tener que pagar ningún arbitrio o taxes. Dios no le habló. Usted no ve en ningún momento que diga que Dios le dice: ve, mata al gigante. Él dijo: ¿qué le van a dar al hombre que pueda vencer al gigante? La hija del rey. Y él se metió en el Facebook de Israel y dijo: gloria por el frente y gloria por detrás. Vas a comer de la mesa del rey. Iba a tener la oportunidad de estar sentado y comer de los manjares purificados, la mejor agua, los mejores jugos, el mejor vino, la mejor carne. Ya me dio hambre a mí, gloria al nombre de Jesús. Tremendo.
Y lo último, no vas a tener que pagar impuestos. Nada de IRS, nada de Hacienda. Gloria al nombre de Jesús. Y todos sus derivados. No hay 35% que entregarle a nadie. Parece que ninguno de esta gente paga impuestos. Gloria al nombre de Jesús. Nadie adoró como nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, y David fue a matar el Goliat. No porque Dios lo envía, no porque oyó la voz, sino porque quiere ganar algo. Y se agarra 5 piedras. Y David tiene que lanzar la piedra para que Dios se meta detrás de ella. La piedra salió primero de la mano de David. Y entonces Dios la tomó y la colocó en el lugar justo donde era necesario. Pero ahora Dios le está diciendo a David: David, tú has visto piedras salir de tu mano, pero nunca un ejército de tu boca, nunca un ejército de tu confesión, nunca un ejército de tu profecía, nunca un ejército de tu obediencia. Y cuando David ahora oye a Dios, Dios muda el tiempo y le dice: tú te vas a quedar quieto hasta que yo me mueva primero. Yo voy a mudar el tiempo y tú lo vas a ver. Y David oye un ruido. David oye un ruido. Un ruido de ejército caminando por encima de árboles. David estaba acostumbrado a escuchar ejércitos que se escuchaban en tierra, pero este venía en el aire. ¿Estás listo para que se oiga en los cielos lo que la tierra no comprende? Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. No se lo dé como foca que tiene artritis. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo con gusto. Muda tiempos y edades. Y cuando David se mueve, y cuando David grita, y cuando David saca al ejército de él, ya el sonido del cielo estaba. Yo quiero que entiendas: tú necesitas una nueva revelación para caminar en un nuevo nivel. La mayoría de la gente ama al Dios de la nueva revelación hasta que les llega. Cuando a mí me tocó ver a Dios hacer cosas que nadie había visto y nadie había escuchado y nadie había oído, ahora son más normales. Me costó amigos, me costó teléfonos que llamaba y se quedaban en blanco al otro lado. Porque en la iglesia de Tito Cabán estaban pasando cosas que no se habían visto antes y eran extrañas. Porque aceite le salía por las manos a la gente y oro nos llovía del techo. Porque la gente tenía manifestaciones extrañas. Y no le cuento algunas porque puede ser que se levante y se vaya. Dios hace cosas increíbles. Yo estaba predicando en México en un ambiente glorioso y de momento las prendas de la gente de aluminio comenzaron a cambiarse en oro. Gracias, Señor, por los 3 que están en este lado. ¿Habrá alguien aquí que reaccione? ¿Usted sabe lo que es eso? Comenzaron a cambiar. De hecho, la próxima intervención que me tocó predicar a mí, la gente venía como la puerca de Juan Bobo, todo el mundo con todas las cosas puestas por si acaso. Y yo le digo: Dios mío, ¿qué es esto? La gente empezaba a gritar porque las pantallas, las aretes comenzaban a arder en fuego. Se los quitaban y ahí se daban cuenta. Se los quitaban las pulseras y ahí se daban cuenta. Y venían donde mí me decían: ¿qué es esto? Y el Señor me habla audible y me dice: dile que llegaría el tiempo. Yo lo profeticé, que en lugar de madera le daría bronce, que en lugar de bronce le daría plata, y que en lugar de oro, en lugar de plata le daría oro. Dile que es una señal profética de que los tiempos se están mudando. Los tiempos se están mudando. Los tiempos se están mudando. Pero yo vengo de esa generación loca, ¿ves? De la abuelita pentecostal
Y la abuelita Brujilda, no Brunilda, Brujilda, que me hacía cuentos, que vivió el avivamiento de los 30, que caminaba con la espalda pegada a la montaña, un pie y medio de tierra y un risco de probablemente 100 o 200 pies, para ir a predicarle a 7 que vivían arrimados en la finca de Don Juan. Y por el camino iban cantando los coritos y diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos, y diciendo: hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y cuando llegaban a la casa donde estaban los arrimados, ya estaban convertidos, temblando en el suelo, hablando en lenguas. Habían tirado la cuchilla para un lado, el tabaco para este lado y la botella de licor para el otro. Y no se había predicado una sola palabra. Solo venían oyendo los pentecostales que venían por la montaña. Señor, una generación que tenía un sonido de autoridad, que sin tener un micrófono en la mano podían hacer temblar las montañas de mi país. Esa abuelita me habló de ese poder. Yo me crié en una iglesia que si usted venía con catarro, salía con pulmonía doble. Y si entraba a la reunión con problemas matrimoniales, se divorciaba en el estacionamiento. Gloria al nombre de Jesús. No había esperanza. Todos los domingos había una meta, 125, y siempre nos quedábamos en 87, y la ofrenda era de 536. Ahí me crié yo, con pantalón poliéster negro, camisa blanca. El himnario de gloria. Después pasó al himnario pentecostal. Pero esa abuela me hablaba de milagros, señales y prodigios. Milagros de jíbaros, pero milagros. Sí, te cuento uno. Te vas a quedar espantado. Mi abuelo se iba a trabajar a las fincas de los Estados Unidos a recoger frutos, porque cuando no había caña, eso era lo que él hacía. Y era de los embarcados, de los que se iban en barco, porque no había todavía avión. Y cuando mi abuelo se embarcaba, mi abuela se quedaba con 9 muchachos y 2 que habían criado. Pero todo el mundo tenía que ir a la iglesia. Ahora, la iglesia no estaba cerca de ella en esa época, y había que hacer 2 cosas: o caminar por la calle, que se hacía bien largo, o atravesar el cañaveral, que lo hacía media hora más corto. Y mi abuela, estoy hablando de un tiempo donde no habían faroles, donde lo que hacía la gente era nombrarse con cucubanos, cuando Puerto Rico tenía cucubanos. Hasta las 12 tengo, ¿verdad? Ok. Y ella le dijo al Señor: Señor, ninguno de mis hijos se va a quedar en la casa, y yo no puedo ir sola, pero tú vas conmigo. Y cuando va de camino, una jauría de perros se le enfrenta con 11 niños, y ella los mira y dice: en el nombre de Jesús. Y los perros se arrodillaron delante de ella. Y ella pasó como si nada hubiera pasado. Son milagros de jíbaros. En la Biblia es de cuervos, en Abraonda es de perros. Gloria al nombre de Jesús. Señor. Y cuando atravesaba el cañaveral, ella dice que le dijo: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Y una luz se encendió delante de ella, y mientras ella iba pasando, las cañas se iban doblando delante de ella y sus 11 hijos, y mientras iban pasando volvían a levantarse. Yo no sé si tú estás aquí, pero de esa unción yo vengo a hablarte. Yo no vengo a hablarte de una iglesia anémica, yo no vengo a hablarte de un Dios pequeño, vengo a hablarte de un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales, mudando tus tiempos y mudando tus edades.